Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar la clase nosotros. Nos vamos a dedicar específicamente a la práctica, al caso que vimos de ARCOR. Hicimos una presentación para que podamos desarrollar las preguntas, las 5 preguntas que presentábamos, y después nos vamos a dedicar a comunicarles otro tipo de cosas y a charlar un poco el concepto de fin, objetivo y meta. A ver, vamos a arrancar, si bien el Power lo habíamos armado de una forma, vamos a arrancar primero con un poquito de teoría y después nos vamos a meter de lleno a las preguntas. Así que voy a pasar un poquito la primera parte y nos vamos a parar en esta. ¿Por qué queremos desarrollar esto? El tema de objetivos y cómo definimos un objetivo, vimos que hay un montón de errores en el trabajo práctico de ARCOR, que estaban definidos de manera incompleta, lo mismo cuando preguntábamos del fin. Entonces dijimos, bueno, vamos a aclarar esto que está en el capítulo 1 de Barcos, para que todo quede claro. Nos parecía que era importante reforzarlo. Y de paso, digamos, Martín, la clase que viene, va a hablar del proceso de determinación de fines y objetivos, así que es un buen momento para afianzar estos conceptos que habían quedado un poco sueltos. Entonces, lo primero que decimos es qué es un fin. O sea, ¿cómo definimos un fin nosotros? El fin de algo, de una organización. Como lo define, digamos, en la bibliografía, es lo que justifica que esa organización exista. Es la razón de ser, decimos, como pusimos ahí en la filmina, el motivo por el cual existe. Es porque, digamos, lo que justifica que exista esa organización en la sociedad. El fin a veces lo podemos ver como algo muy que se persigue siempre, pero como que nunca se alcanza. Porque si se alcanza ese fin, la organización, digamos, deja de existir como tal. Entonces ahí pusimos que el fin, digamos, no es que deja de funcionar como tal, sino que pierde la razón de ser, y tendría que buscar otro fin para poder, digamos, justificar su existencia en la sociedad en la cual habita. Muchas veces el fin puede ser sinónimo de misión. ¿Esto por qué lo traemos aparejado? Porque si ustedes investigaban un poco más, hay algunas cosas que, después de las preguntas que los pusimos textuales, algunos trabajos prácticos que estaban muy bien, en la página de ARCOR, ellos hablan de la misión de ARCOR. Entonces, la misión muchas veces la podemos tomar como sinónimo de fin. Cumple esa razón. Entonces ahí ponemos que, digamos, en ese sentido, un fin es aquello que aspiramos pero no tenemos, que estamos constantemente dirigiendo todos los esfuerzos de la organización para el logro de ese fin. O sea, es lo más importante. ¿Qué nos tenemos que quedar en claro? Es lo que justifica que exista esa organización en la sociedad. Ese es el fin. Es algo a lo cual siempre perseguimos, que se destinan todos los recursos humanos, tecnológicos, materiales, toda la organización para el logro, digamos, y la consecución de ese fin. Después en la bibliografía, ¿queda claro con esto el concepto de fin? Cualquier cosa me avisan, yo sigo. Sí, un chat veo, a ver. Sí, perfecto, bueno, cierro, continúo. A ver, se distinguen dos tipos de fines. Podemos hablar de lo que es el fin establecido o estatutario y los fines reales. Como yo lo definí ahí en forma muy sencilla, el fin que es el establecido, digamos, es el fin que se manifiesta, expresado en donde los objetivos, que son de índole general de la organización, son los fines que están en el estatuto de la organización, son, digamos, los que figuran, por así decirlo de una forma, es lo que está escrito. Eso es lo que llamamos como fines establecidos o estatutarios. Y después tenemos lo que es el fin real, digamos, es a lo que realmente la organización, como puse, destina todos sus esfuerzos y recursos. Entonces podemos hacer esta diferencia entre fines reales y entre fines estatutarios, porque a veces no siempre son los mismos. Entonces ahí nosotros le hacemos una pregunta para que piensen qué organizaciones piensan que pueden tener una diferencia entre estos fines, que es el fin real y el estatutario. Nosotros, por ejemplo, se nos había ocurrido que en algunos sindicatos puede suceder, donde cuál es el fin, digamos, que tiene el sindicato, cualquier sindicato, o sea, por ejemplo, el que vimos cuando trabajamos en McDonald's, o cualquier sindicato de empleados de comercio,
de ARBA, de lo que sea, el fin que tienes es la defensa de los derechos de los trabajadores, defender a los trabajadores. Pero a veces es el fin, digamos, establecido, el estatutario, ese fin. El fin real a veces puede diferir en esto. Por ejemplo, muchos sindicatos buscan obtener poder, aumentar su patrimonio, el fin real, a lo que realmente dirigen los recursos por los que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, en este tipo de organizaciones a veces se puede haber una diferencia entre un fin real y un fin establecido o estatutario. Un ejemplo que vimos. Piensen ustedes si se les ocurre algún otro ejemplo, si quieren lo pueden compartir, lo podemos charlar. Eso es fundamentalmente, entonces, saber qué es un fin, que hay podemos distinguir dos tipos de fines, el fin real, que es a lo que la organización realmente destina sus esfuerzos, y este fin estatutario, que es lo que, digamos, figura en el estatuto de la organización, y es lo que está expresado en los objetivos que delinearon, de índole general. Luego, continuamos. Etzioni, que lo cita Barcos en su capítulo 1, distingue tres conceptos importantes que están relacionados con el fin. Uno lo que él denomina el desplazamiento de fines, otro lo que él llama la sucesión de fines, y por último, la multiplicidad de fines. Cuando habla del desplazamiento de fines, lo que manifiesta Etzioni, que sucede cuando una organización que tiene su finalidad, por la cual fue creada, sustituye, o sea, tiene una finalidad, la sustituye por otra, para lo cual no fue creada, para lo cual, como yo les puse ahí, no se asignaron recursos, y a la cual no se reconoce como propia. Entonces podemos hablar que ahí existe un desplazamiento de fines. ¿Por qué? Porque esa finalidad para la cual fue creada es sustituida, reemplazada por otra para la cual no fue, digamos, originariamente creada la organización. Eso es lo que se llama desplazamiento de fines. Después está el concepto de sucesión de fines. Sucesión de fines también se lo define, yo lo pongo muy sencillo para que quede claro el concepto, después esto ya lo tendrían que haber leído el capítulo 1 de Barcos, es la tendencia de la organización a encontrar nuevos fines, cuando los antiguos han sido realizados o no pueden alcanzarse. A ver, por ejemplo, se me ocurre la Cruz Roja. La Cruz Roja, la finalidad por la cual, digamos, se creó, se originó esta organización, era para, digamos, socorrer en tiempos de guerra a las personas. Bueno, como la guerra terminó, esta organización sigue existiendo, entonces cambió su fin. ¿Por qué? Porque, digamos, si no, ¿qué hubiera pasado? Ese fin dejaba de existir, porque ya la guerra no existía. Entonces hizo una sucesión de fines, y ahora ¿qué hace? Se dedica, digamos, a preservar y favorecer todo lo que es la salud pública. Ahí podemos ver un ejemplo de lo que es sucesión de fines. En muchas organizaciones pasa esto, que a veces los fines por los cuales se crean, al cumplirse o, digamos, o al no poder alcanzarse, la organización ¿qué hace? Cambia este fin para poder situarse en otro lugar y volver, digamos, a encauzarse. Ese es el concepto de sucesión de fines. Y por último está el concepto de multiplicidad de fines, que se refiere cuando, digamos, a organizaciones que tienen simultáneamente y en forma legítima, o sea, dos o más fines. Esos son tres conceptos que plantea Etzioni, están en el capítulo 1 de Barcos, son sencillos, no implican mayor profundidad que esto que se les estoy contando. Está bueno cuando ustedes lo leen buscar un ejemplo en la organización, por ejemplo, no sé, pueden pensar en Musimundo, a ver si cambió su finalidad, cómo definió el negocio, si lo tuvo que volver a definir, si pueden aplicar alguno de estos conceptos, como para poder siempre tener el ejemplo. ¿Alguna duda? Bueno, voy claro, ¿se entiende? Bueno, continúo. Hablamos de lo que es el fin. Ahora seguimos. ¿Qué es un objetivo? Acá es donde vimos que muchos, si bien comprendían el concepto de lo que es un objetivo, lo definían en forma errónea. ¿Por qué? Porque les faltaba consistencia, les faltaba un poco de la teoría que lo define a un objetivo. Entonces, ¿qué es un objetivo? Si uno tiene que definir qué es un objetivo, lo definimos de una forma muy sencilla. Es un estado deseable de cosas a alcanzar. Pero a diferencia del fin, que nosotros dijimos que es algo a lo cual apuntamos, que en realidad, digamos, nunca se cumple porque siempre vamos encaminados, el objetivo tiene que ser medible, tiene que ser observable, tiene que ser cuantificable, lo puedo poder comparar, controlar.
O sea, es una de las principales diferencias que hay entre el fin y el objetivo. El fin, por ejemplo, cuando nosotros, en la página de ARCOR, el fin era satisfacer una necesidad de alimentos, es algo muy general, o sea, no se puede medir. En cambio, el objetivo sí, es un estado deseado de cosas a alcanzar, pero que tiene que ser medible, observable, lo puedo controlar, lo tengo que poder medir. Es una diferencia fundamental con el fin. Entonces acá son como, presentamos acá 4 elementos que son los que tenemos que tener en cuenta a la hora que definimos un objetivo. Siempre que hay que definir un objetivo, tiene que tener estos 4 elementos. Si no lo tiene, está mal definido. Acá es donde vimos que había muchos errores en los trabajos prácticos, por eso quisimos dedicarnos un tiempo a explicarlo y a sacarnos las dudas. A ver, ¿cuáles son los elementos de un objetivo? Primero es el atributo. ¿Qué es el atributo? Explica qué es lo que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, aumentar la productividad. Por ejemplo, aumentar la remuneración. O sea, el concepto, o disminuir los costos. O sea, ¿qué es el atributo? Justamente, en palabras sencillas, explica qué es lo que yo quiero lograr. Sea un aumento de rentabilidad, disminución de costos, aumento de participación. Entonces, ese atributo es esa variable. Después, la escala de medida, o sea, ese atributo que yo definí lo tengo que medir de alguna forma. Entonces, como pusimos, responde a la pregunta, ¿qué es lo que se mide? Por ejemplo, si yo quiero medir la rentabilidad, es venta sobre patrimonio neto. O sea, tiene que haber una forma de poder medir ese atributo que definí en el elemento número 1. El tercer elemento es la norma o umbral. Se refiere en cuánta cantidad voy a querer lograr mi objetivo. Tiene que estar esa parte cuantitativa. Y por último es el horizonte temporal, es decir, en cuánto quiero lograr mi objetivo. Es el tiempo al cual le asignamos para la consecución de ese atributo que se mide con una escala de medida. Entonces, a modo de ejemplo, algo muy sencillo, nosotros pusimos aumentar un 12% las ventas de golosinas en el plazo de un año. Como ustedes ven, ahí están todos los atributos. Aumentar las ventas justamente es lo que te explica. ¿Qué es lo que quiere hacer? Aumentar ventas, en cantidad de ventas, rentabilidad del negocio. Después, la norma umbral es la cantidad, es un 12%. El horizonte temporal del plazo es un año en este caso. La escala de medida es cómo se miden las ventas, es cantidad de ventas realizadas en este caso. Entonces siempre cuando ustedes tengan que definir un objetivo, sea cual sea, en el paso que estén de cualquier proceso, cuando tengan que definir cualquier de las características que plantea, ya sea de la teoría general de sistemas o también de las que definen a la organización como entidad, recuerden que esta es la forma correcta de definir un objetivo. Tiene que tener estos 4 atributos. Bueno, continúo. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda? ¿Voy bien? ¿Voy rápido? Háganme alguna devolución. Bien, bien, yo entendí. Hola Sol, Hola. va bien, Bueno, sí, se entiende. bueno. Igual lo que dijiste en el ejemplo, las normas o umbral es el 12%, y después Claro. escala de medida es el año, un año. No, escala de medida no es un año. Un año es el horizonte temporal. Ok, y la escala de medida La sería... escala de medida en este caso sería, por ejemplo, cantidad de ventas. Por ejemplo, si yo hubiera puesto aumentar un 12% la rentabilidad, para responder un poco al ejemplo que yo te puse, ¿cómo se mide la rentabilidad? Bueno, es venta sobre patrimonio neto. En este caso que puse las ventas, es la cantidad. ¿Cómo se mide las ventas? La cantidad de ventas que uno tuvo. Ahí entiendo, ahí entiendo. ¿Bien? Ya entendí, sí. Sí, Bueno, sí. Gracias. siempre... ¿Hola? Bueno, continúo. Cualquier cosa me avisan. Bueno, con respecto al objetivo, sigo avanzando con los objetivos. Los objetivos también, cuando nosotros los definimos, tenemos que saber, como dijimos, que es un estado deseado futuro de cosas a alcanzar, que son medibles, observables, cuantificables. Los objetivos los podemos clasificar de diversas formas. Hay muchísimos autores que cada uno, digamos, propone distintas clasificaciones de los objetivos. En el capítulo 1, que nosotros les proponemos de barcos, están estas 3 que nosotros les proponemos en esta filmina, y que, bueno, vamos a explicarlas un poco. A ver, los objetivos se pueden clasificar, por ejemplo, según quién los fija,
podemos hablar de objetivos que sean individuales, grupales u organizacionales. O sea, los organizacionales se refieren, digamos, a los propósitos de la organización, cuando abarcan objetivos de toda la organización. Individuales son más personales y grupales pueden ser de grupos de la organización que tengan distintos objetivos. Entonces, según quien los fija, podemos decir que sean individuales, grupales u organizacionales. Según la importancia de los objetivos, y yo ahí les puse un dibujito de la pirámide organizacional. Eso lo podemos aplicar siempre en un montón de ejemplos. Según la importancia que tienen estos objetivos, pueden ser político-estratégicos, táctico-logísticos u operativos. Los político-estratégicos son aquellos que están referidos son fundamentales para la vida de la organización. Son los más importantes. Tienen que ver con la adaptación de la organización al medio, con las políticas que llevan adelante. Por ejemplo, pueden ser definidos como un nuevo producto que sale al mercado. Es un tipo de objetivo político estratégico. Se toman en la cúspide de esta pirámide, estratégicos acá arriba, y se refieren son cuestiones de vida trascendental de la organización. Están muy relacionados también con cómo se desenvuelve la organización con el contexto. Siempre hay mucha incertidumbre a la hora de lograr estos objetivos por el ambiente en el cual están, e implican, decisiones de alta política, etc. Ese ejemplo que yo les doy, a ver, por ejemplo acá, si tengo alguno más, por ejemplo, algún producto que no contamine el medio ambiente, también puede ser considerado acá, son decisiones trascendentales. Entonces, estos objetivos los podemos denominar como políticos estratégicos. Después hay un segundo grupo que se encuentra en el segundo nivel de la pirámide que yo les estoy nombrando, que son los táctico-logísticos. ¿Estos qué son? Se derivan de los anteriores y sirven para alcanzar el objetivo estratégico. Ahí, yo creo que se lo anoté, no sé si... Bueno, sirven para alcanzar el objetivo estratégico. Generalmente, implican riesgos y se refieren a planes donde, se procura garantizar. ¿Cuál es el objetivo? Se procura garantizar la obtención de recursos y los medios necesarios para poder lograr esos objetivos estratégicos que definimos anteriormente. Y por último están los objetivos operativos. Los objetivos operativos son los de abajo, de todo de la pirámide organizacional, que se hacen para asegurar que las tareas y actividades se desarrollen de acorde para lograr esos objetivos táctico-logísticos que responden a los objetivos político-estratégicos. Entonces, según la importancia, como podemos ver también, está en qué parte de la pirámide están esos objetivos y a qué se refieren esos objetivos. Generalmente los objetivos que están referidos a decisiones programadas, muy rutinarias, están en la parte de abajo de la pirámide organizacional. Y aquellos, como les dije, que están relacionados con decisiones, altas, fundamentales, que devienen en la organización, en la vida de la organización, se encuentran en la pirámide. Después, según el periodo de logro de estos objetivos, se pueden clasificar en corto, mediano o largo plazo. La extensión es arbitraria, o sea, creo que en el capítulo de barcos hay de 0 a tantos meses, de 1 a 3 meses es corto, mediano. Es arbitrario y hay que tomarlo en su conjunto, también definiendo cómo son los objetivos de toda la organización. A ver, ¿qué se toma como corto, mediano y largo plazo? ¿Quedó claro esta clasificación de objetivos? Disculpa, Sol, ¿podés repetir la primera? Sí, la primera es muy sencilla, es justamente según quién fija esos objetivos. O sea, hay objetivos que son individuales, que es de la propia persona, que reporta a la propia persona. Después, objetivos grupales que dentro de la propia organización también, hay individuos que forman parte de grupos, y cada grupo puede tener determinados objetivos para lograr su tarea, por eso decimos que son grupales. Y después, aquellos objetivos organizacionales son los que responden, a los objetivos de carácter macro y general de toda la organización, que abarca a todos los individuos que forman parte de esa organización, para el cual se destinan todos los esfuerzos y los distintos, microobjetivos, por así decirlo, de la organización. ¿Quedó claro? Sol, perdón, ¿por qué no pones pantalla completa del PowerPoint? Ay, ¿cómo lo hago? De arriba, en presentación tenés que ponerlo. Creo que es en la vista. No, fíjate abajo donde Ahí, está el reloj. ahí. A ver. Ahí, bárbaro, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí, bárbaro. Ahí
¿Quedó claro esto? Sí, mejor, mucho mejor, gracias. Igual esto lo tienen en el capítulo 1 de Barcos. Léanlo, es importante porque definir un objetivo o un fin es la base de todo, porque cuando tenemos un proceso, lo primero que tenemos es un objetivo y es fundamental saberlo definir bien. Es sencillo, tiene que tener estos 4 atributos, pero los tenemos que respetar. Bueno, continúo. ¿Qué es una meta? Iba a aportar ¿Sí? un comentario de la importancia también de por qué hay que definir los objetivos con las 4 variables que nombraste. También los objetivos sirven para ver si se están cumpliendo las cosas que la empresa se dispone. Y si uno no tiene esos conceptos bien definidos, no hay forma de controlarlo eso. Supongamos que vaya alguien a definir el crecimiento de una empresa en el mercado y dice, ¿cuál es tu objetivo? Y crecer en el mercado. ¿Y cómo sabes si lo cumplimos? Si crecimos un 5%, ¿está bien o está mal? Si crecimos un 10%, ¿está mejor o peor? No tenés forma de controlarlo. En cambio, con las características que les explicó Sol, vos vas a saber, llegado el plazo, si vas bien rumbado o se están quedando o está habiendo desvíos para poder ajustarlo. Porque si vos te propones en tener un crecimiento en el mercado, en las ventas, de un 10% y llegado el periodo, en un año, y llegado el periodo vas un 2%, claramente tuviste un crecimiento, pero no es lo que se esperaba, con lo cual hay que hacer ajustes. Eso era nomás, Sol. Perfecto. A ustedes siempre recuérdense, aparte cuando buscan los ejemplos, la diferencia entre lo que es un fin y objetivo, que el objetivo lo tengo que poder medir, como dice Lisandro, lo tengo que poder controlar, decir si se cumplió, y de esa forma me permite tomar medidas correctivas, que es lo que hablamos siempre de la retroalimentación. Es la única forma que la organización tiene para saber si está por el buen camino, si tiene que tomar alguna medida correctiva. Me parece buenísimo. Bueno, continuamos. Y por último, ¿qué es la meta? ¿Qué es una meta? La meta, digamos, tiene una definición que es muy similar al objetivo, es un estado deseado de cosas a alcanzar en un horizonte temporal de tiempo menor. Justamente es lo que diferencia la meta de un objetivo, es el horizonte temporal. Tiene, digamos, tiene que ser cuantificables, medibles, observables, verificables, controlables, o sea, se aplica lo mismo que dijimos para los objetivos, tienen que tener los 4 atributos, o sea, podemos decir que son objetivos más pequeños. Por eso lo definimos de esta forma. Aclarado esto, que nos pareció sumamente importante, ¿tienen alguna duda de esto? Recuerden siempre esto que vimos, que es un objetivo. Cuando hablamos del primero, que es un fin, decimos qué es lo que es un fin, cómo se define. Buscamos un ejemplo para quedarnos tranquilos que comprendimos. Ahora lo vamos a ver en el caso de Arcor, un ejemplo de fin. Después buscamos fines establecidos. Hagan ese ejercicio que les proponemos de buscar, a ver, alguna organización que piensen que tenga 2 fines. Uno real, que está donde realmente van sus esfuerzos y todo, y otro que es el que esté en los estatutos. Y ver estos ejemplos que menciona Tiziano. Cualquier cosa nos escriben por el foro y ampliamos alguna duda. Bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer, nos vamos a dedicar al trabajo, al caso de Arcor. Estuvimos corrigiendo algunos trabajos prácticos, sacamos algunas conclusiones de las cosas que más se equivocaron, y bueno, como adelantamos, vamos a dar las respuestas. Nos gustaría, como siempre lo resalta Lisandro a esto, pero me parece fundamental, que levanten la mano y que den su opinión, y si tienen algún criterio diferente, porque es el momento de poder hacerlo y aclarar las dudas. Nosotros lo que tratamos de hacer es, en este caso, armar. Algunos prácticos estuvieron muy bien, entonces yo, por ejemplo, en este caso, tomé varios párrafos de respuestas de esos trabajos prácticos que son contestados por ustedes. Y la organicé de la forma que sería correcta para responder esta pregunta. Entonces, la pregunta número 1, el trabajo práctico de Arcor, preguntaba si Arcor es una organización, y de ser así que fundamentemos nuestra respuesta. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que sí, que Arcor es una organización. ¿Y qué hacemos? En primer lugar, citamos una definición. Nosotros consideramos esta es sencilla, podemos tomar la de Hall, la de Etkin, la que nos parezca, la que nosotros nos sintamos más identificados para poder redactar y desarrollar. Entonces nosotros citamos la definición de Parsons, que define a las organizaciones, como dijimos, como un conjunto de personas,
o agrupaciones humanas que están deliberadamente constituidas o reconstituidas para alcanzar fines específicos. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a tratar de desmembrar, simplemente lo que había que hacer era desmembrar un poco la definición que cada uno haya seleccionado y decir, bueno, a ver, ¿por qué consideramos que ARCOR cumple con esta definición? ¿Por qué? Porque las características las preguntábamos después. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, a ver, podemos afirmar que ARCOR está compuesta actualmente en el trabajo, decía menos cantidad de personas, nosotros investigamos, veo que algunos también lo hicieron, los trabajos prácticos, por más de 20.000 personas, que se reúnen, ponemos por voluntad propia. O sea, ¿con esto qué queremos decir? Bueno, es un conjunto de personas o agrupaciones humanas. Deliberadamente constituidas o reconstituidas significa eso, que se juntan por voluntad propia. En este caso de ARCOR hay más de 20.000 personas que forman parte de la organización. Y después acá un poco ya citamos lo que nos adelantamos cuando hablamos de fin. Entonces dijimos, bueno, a ver, porque la definición de organización incluye que se juntan para alcanzar fines específicos. Entonces, ¿qué es un fin? Entonces, muchas veces, y en el capítulo también Barcos lo menciona, se puede buscar la misión de las organizaciones como el sinónimo de fin. Puede estar considerado como un sinónimo. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos en la página de ARCOR si estaba esto, y encontramos la misión de ARCOR. Esto lo sacó una compañera de ustedes, creo que si no me equivoco es Clara Permuy, que la verdad es un trabajo excelente, y lo tomamos, y la misión de ARCOR que dice en la página es brindar a las personas en todo el mundo la oportunidad de disfrutar de alimentos y golosinas de calidad, ricos y saludables, transformando así sus vínculos cotidianos en momentos mágicos de encuentro y celebración. Lo primero que les quiero mencionar acá, ¿esto lo puedo medir? No, justamente es una diferencia entre fin y objetivo. Fíjense cómo define ARCOR su misión, en este caso su fin. Es algo muy general, digamos, que constantemente destina todos los esfuerzos día a día para poderlos cumplir. Eso es el fin. Entonces ahí también mostramos por qué ARCOR es una organización. Y después al final podemos afirmar, pusimos que ARCOR es una organización, ya que además de todo lo que dijimos, cumple todas las características de las organizaciones definidas como entidad, que las vamos a desarrollar en la próxima pregunta. Entonces, esta es la forma correcta, o sea, de justificar con la definición por qué consideramos en este caso que ARCOR es una organización. Cada uno puede haber tomado la definición que, como le dije, que se sienta más cómodo, hasta está bueno si uno la construye la propia definición de organización, teniendo en cuenta todas estas variables que plantean los autores. Y ahí desmembrarla un poco, desmembrarla y contar con ejemplos por qué, digamos, se considera en este caso ARCOR que es una organización. ¿Quedó clara la pregunta 1? ¿Denme alguna retroalimentación de esto? No escriban por el chat, hablen por acá, chicos, así escuchan todos. Sí, acá por el chat dicen que sí, que quedó claro. Rocío. ¿El resto? ¿Qué complicaciones se les Sí, presentaron está a la hora de hacerlo? Por ahí nos pueden contar eso, si les costó hacerla, qué les pareció lo más difícil de esta pregunta. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes cuando lo hicieron? Bueno, Sí. ¿sí? A mí lo que me pasó con el trabajo fue que no me pareció complicado, pero sí no sabía hasta dónde podía buscar información extra sobre sobre ARCOR. Igual vos te acordás que en el caso práctico, igual esto lo aclaramos, siempre ponemos, y habitualmente tratamos de repetirlo, que ustedes pueden hacer todos los supuestos que crean necesarios y convenientes para poder realizar el trabajo. En este caso, varios de los que yo leí buscaban información de ARCOR y encontraron un poco el práctico este que nosotros le ponemos, la historia del fundador, etc. Siempre, tanto en los trabajos prácticos que realicemos como en el parcial, como con cualquier actividad que realicemos acá en administración, pueden ustedes poner todos los supuestos que sean necesarios para poder dar un buen ejemplo. Si consideran que la información que se les proporciona es escasa, que seguramente lo es, siempre están invitados a buscar en una página de internet, en un recorte de un diario, en lo que sea, información.
Bueno. ¿Hay alguna pregunta más de la 1? Ahí estaba hablando Sofía, que Mara le estaba contestando. Justamente A eso, la ver. información extra. Perfecto. Bueno, ahora pasamos con la pregunta 2. La pregunta 2 era, justo me tapa un pedacito del cartel la filmina, así que no veo, Las pero dice 5 que características de organizaciones entendidas como entidad social. como entidad social. Bueno, vos, Lisandro, ¿querés explicarlas un poco? Que estuviste trabajando bastante esta pregunta. Bueno, chicos, paso a explicarle esta. Yo tomé 5 características aleatorias de las organizaciones como entidad social, como para que les sirva de ejemplo a la hora de hacerlo. La primera que tomé es la división del trabajo, que entiendo que no es una de las más complicadas, por eso también la tomé, para que quede bien claro, que son las distintas actividades que van haciendo las distintas áreas. Lo que decíamos habitualmente es que esto es que la división del trabajo se ve en la parte horizontal de lo que es la empresa, en el organigrama, y en el caso de Arcor lo pudimos ver con las distintas gerencias que tiene esta empresa, que tiene la empresa el área de producción, tiene la gerencia de comercialización, la parte administrativa, la de las sucursales. Ahí queda reflejado como en una misma línea hay distintas actividades que hacen distintas áreas. No tiene mucho más, no sé si tienen alguna duda de esto, a la hora de identificarlo ustedes. Bueno, sigo entonces. La segunda característica que seleccioné fue la división del poder, que a diferencia del anterior, aquí vemos el tema de los distintos niveles jerárquicos se ven en base a una visión horizontal, de arriba hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el grupo Arcor se veía que el presidente del grupo Arcor es Pagani, el vicepresidente es Gustavo Pagani, que es creo que es el hermano, si no recuerdo mal, después estaban los directores, los gerentes y demás. Lo que quería expresar acá era que si uno ve el organigrama de la empresa, ve cómo los distintos niveles de poder se ven a nivel vertical, de presidente a vicepresidente a directores. En realidad está, si vemos todo el organigrama, es directores titulares, directores suplentes. Es un poquito más complejo, que no iba al caso hacer todo el organigrama perfectamente, sino lo que yo quería demostrar acá era cómo se veían los distintos cargos. Y ahí es donde se ve la división del poder. Obviamente, el presidente tiene más poder que el vicepresidente, y así sucesivamente. Después la otra que seleccioné para explicar era la de la responsabilidad de las comunicaciones. Acá lo que hace referencia esta característica es que no todos dan y reciben y emiten la misma comunicación, sino que eso va a estar condicionado al cargo o al nivel en el cual estén las personas. ¿A qué voy con esto? Si la empresa tiene que dar un comunicado a los inversionistas, voy a hacer un ejemplo medio burdo para que quede bien claro, a los inversionistas, a los que le tienen que dar una información de la rentabilidad, de las proyecciones a futuro y demás, no la va a hacer el operario que está en la parte de packaging, envolviendo productos o controlando los productos, sino que es quien tiene la responsabilidad de dar ese ejemplo, es seguramente o el CEO o mismo el presidente de la compañía. ¿Eso a qué hago referencia? A que según el nivel que tenga cada uno, va a dar y recibir y manejar cierta información. Cuando se habla de la división de las responsabilidades en la comunicación, hace referencia a eso, a saber identificar y darse cuenta de que no todos saben todo y no todos tienen la autoridad para poder comunicarlo y la misma validez. ¿Queda claro chicos? Bueno, por lo menos tienen un ok. Yo no quiero entrar a mirar el chat porque te voy a tapar las características. No, yo igual lo voy chumeando.
A mí Pero sí, muy claro. lo que me Sí. confundió en esta pregunta fue un poco lo que decía como entidad social. Pensé que se diferenciaba de algo, digamos, la organización de una entidad social. Perdón, ¿cómo es la pregunta? No te entendí. Que cuando en el trabajo no me acuerdo bien la pregunta, pero decía... Ah, esta misma, perdón. Define y ejemplifica al menos 5 características de la organización entendida como entidad social. Pensaba que al referirse a entidad social se refería a algunas otras características en vez de estas mismas. Mira, lo que se buscaba también justamente en este práctico, que lo habíamos charlado con Sol y con Mara, era justamente que las primeras dos preguntas estaban enfocadas a las organizaciones como entidad social y la 3 y 4 estaban enfocadas a la organización como sistema abierto. Para que ustedes tengan la posibilidad de darse cuenta de que pareciera que es muy parecido todo, pero que en realidad las características son diferentes y las definiciones son diferentes, o son distintos enfoques para poder hacer un análisis y un estudio de las organizaciones. No sé si Sol querés aportar algo. Y No, de tu está pa- bien, entiendo que lo que confundió fue que diga social, pero bueno, siempre que dice entidad social se refiere a las características que definen a cualquier organización. ¿Y qué quiere decir que cuenta con 12 gerencias? ¿Qué son las gerencias? Las, explícalo. Sí, sí, son las distintas áreas, justo porque como estamos trabajando con el caso práctico de Arcor, Arcor tiene 12 gerencias, por ahí si vemos una empresa más chica, tiene 3, que sea, por ejemplo, inventado por mí, una empresa X o ponerle un restaurante o lo que sea, por ahí tiene producción, tiene administración y tiene comercialización. Depende de la empresa. En este caso, Arcor cuenta con 12 gerencias. Esa información que está en la página de Arcor, no es ni inventada ni nada. Buenísimo, gracias. Claro, las gerencias es sinónimo de áreas funcionales. En este Bien. caso, como es una organización muy grande, tiene 12, justamente es el dato de Arcor. Muy bien, igual explicado. Bien, continuemos. Bueno, entonces seguimos por la cuarta característica, que era sustitución del personal. Bueno, sustitución del personal lo hemos charlado bastante en clase presencial cuando estaba Martín, que hablaba, o cuenta mejor dicho, esta característica de que las organizaciones siguen funcionando pese a que no cuente con las mismas personas, ya sea porque o no cumple con sus funciones o porque se jubilan, se mueren, les pasa cosas, pero que eso no evita de que la organización pueda seguir funcionando regularmente. En el ejemplo que puse yo fue, por dato también que estaba mismo en el texto, es que cuando Amos Pagani fue el fundador y no está más hoy en día, la empresa sigue creciendo, sigue funcionando correctamente sin ningún impedimento. Lo mismo pasa cuando echan o renuncia o lo que sea cualquier persona que ocupe un puesto, sea importante o no, se lo reemplaza, se buscan ajustar algunos detalles, pero las organizaciones siguen funcionando. Eso apunta fundamentalmente el hecho de la sustitución del personal. ¿Sí? ¿Agregó alguien? Bueno. Y la última que les quise poner es la de poseen límites. Poseen límites hace referencia a la parte física. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí se puede ver la empresa Arcor, las oficinas de Arcor físicamente, y podemos distinguir físicamente los límites que tiene, dónde entra, dónde sale. Los límites actúan también muchas veces como filtros de entrada y de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona cualquiera va y quiere entrar a una oficina de Arco, no es libre. Va a tener un límite en el cual van a tener un control, no va a poder entrar si no tiene una autorización desde la empresa. Y lo mismo es para las salidas. ¿Por qué? Porque si nos concentramos en el hecho de que los productos que salen de Arcor abren límite hacia el contexto, este tipo de empresas y la mayoría de empresas tienen un control para ver la calidad con la que sale. Por eso también decimos que actúan estos límites como filtro de entrada y de salida, porque
una vez que se cruce ese límite, del límite que estamos hablando, y entra al mercado o mismo a la empresa, no son libres, sino que tienen distintos controles. ¿Está claro esto? Fíjense, mientras piensan alguna duda que les haya quedado con esto, que si bien capaz la definición está acotada, porque estamos haciendo una presentación, Lisandro en todas las definiciones, en todas las características que él citó, les contó, primero las definió, dijo qué era y buscó el ejemplo concreto del caso. Puso las áreas funcionales, cómo era la división del poder, el ejemplo que les dio de cómo se comunicaban las cosas. Entonces, esa es la forma correcta de contestar una pregunta, es poniendo la definición de la pregunta, en este caso está muy escueta, pero es porque a niveles se la estamos contando nosotros, y el ejemplo del caso que estamos tratando. Esta sería una forma correcta de esta pregunta número 2 que se propuso. También a la hora de corregir, no sé si a ustedes también le ha pasado, chicas, es que se confundían las características. No me acuerdo bien a quién, uno de los casos que corregí, que usó otros nombres, otras definiciones, para ponerle el título a las características y se desvió un poco. Y otros que me pasó fue que no la contestaron directamente la pregunta 2. No sé si a alguno de los que está, chicos, acá presente le pasó de no contestar la pregunta 2 y por qué no la contestaron, qué complicación tuvieron, para que por ahí lo transmitan y podamos sacarle las dudas ahora. Perdón, yo creo que muchos lo que hicieron fue también en la pregunta de la definición de organización, no la respondieron bien porque pusieron las características, entonces yo creo que muchos también era repetir lo mismo, ¿no? Me parece, chicos, ¿les pasó eso? Bueno, continuamos mientras, me parece que lo que dice Mari, pues es verdad, por eso definamos un poquito para que entiendan cómo era en este práctico, porque era así responder la pregunta 1, que se buscaba siempre con una definición de cualquiera, lo que ustedes quieran, desmembrarla un poco, y después esta pregunta ya era de las características. Bueno, si no tienen ninguna duda, continuamos con la pregunta 3. La pregunta 3, me tapa varias cosas la pantalla, pero entiendo que dice que defina la organización entendida como sistema abierto. A ver si Arcor es un sistema abierto o no. Entonces acá la respuesta tiene la misma lógica que la pregunta número 1. Nosotros lo que ponemos es que Arcor, esta pregunta también la saqué, la respuesta, de trabajo, esta chica que es Clara, si no me equivoco, que hizo un trabajo excelente y me pareció muy bien cómo lo articuló. Porque contestó lo siguiente, puso Arcor es un sistema abierto. Primero, ¿por qué? Utilizó la definición, porque es un todo unitario, que ¿se acuerdan la definición que nosotros consideramos de sistema, ¿no? Un sistema es un todo unitario compuesto por una o más partes, componentes o subsistemas que están todos interrelacionados y que persiguen una finalidad. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Por ejemplo, poner Arcor es un sistema abierto, primero porque constituye esto que dijimos, un todo organizado que está compuesto por diferentes partes, y acá, por ejemplo, ponemos el área, los que hablaba Lisandro, las gerencias o áreas de recursos humanos, de finanzas, de administración, que estas áreas que se interrelacionan entre sí, con límites que son reconocidos por el suprasistema ambiente que lo contiene, esto es por el ambiente que lo rodea, y con el cual que tienen un intercambio constante, por eso lo califican como sistema abierto, ¿sí? Y persiguen una finalidad. Y después, ¿qué ponemos? Sin el ambiente Arcor no podría funcionar ni alcanzar el equilibrio dinámico, ya que para su funcionamiento necesita de para sus entradas, por ejemplo, las entradas de materia prima, maquinaria, etcétera, y también para las salidas, consumidores, por ejemplo. Entonces, esa es la forma en cómo se relaciona
con el medio ambiente. Entonces, de esta manera, sencilla es la respuesta, queda definida porque entendemos que ARCOR es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque responde a la definición de sistema, y también podemos complementar con la parte del ambiente, que es muy importante, porque acuérdense esto, que ARCOR forma parte de un sistema mayor que lo compone, que es este ambiente, y es sumamente necesario ese intercambio que tiene con el ambiente para cumplir su fin, ese fin que está en la definición, esa finalidad. Entonces, es una forma sencilla de contestarla, nos pareció bueno, por eso lo citamos, y esta era la forma correcta de contestar esta pregunta. ¿Alguna duda o pasamos con la pregunta 4? Bueno, vos, Mari, ¿querés continuar con la 4? Sí, Sol. Bueno, chicos, yo estuve viendo esta pregunta, ¿sí? Les voy a hacer algunos ejemplos. La pregunta decía, defina y ejemplifique al menos 6 características de las organizaciones entendidas como sistemas abiertos. Bueno, yo elegí 6 características. La primera es entrada, proceso, salida. Acá les hago una aclaración porque en casi todos los casos que me tocó corregir de los trabajos y comentándolos con los chicos también, pusieron entrada, proceso, salida como 3 características, ¿sí? Y a la hora de corregir, esto cuenta solo como una, ¿sí? En el parcial, cuando les preguntemos esto, o en otro trabajo, cuando dice características de sistemas, entrada, proceso, salida es una sola, ¿sí? No son 3. Bueno, ¿qué es la entrada? En realidad la entrada es la energía, es lo que ingresa al sistema que le permite dar funcionamiento a la organización, que puede estar dado tanto por materia prima, información, recursos, todos los recursos que vimos, recursos humanos, materiales, financieros, materia prima, ¿sí? Después tenemos el proceso, que es en realidad la transformación de esas entradas en salidas. En este caso, ARCOR sería, bueno, todas las técnicas, todas las materias primas que procesan, todos los procesos, las máquinas que tienen para hacer todos los productos que salen al mercado, ¿sí? Que serían alimentos, golosinas, bueno, ustedes saben la gran cantidad de gama de productos que tiene. Ese sería el producto final, ¿sí? O sea, a partir de ese proceso sale el producto final. Y la salida, justamente, es lo que el sistema exporta al medio, que serían las golosinas, alimentos, el personal capacitado, determinadas situaciones, sí, que me van a dar a mí, situaciones no, decisiones, que va a ser esa, digamos, esa salida al medio, a mí me va a traer una retroalimentación, que en este caso es la característica número 2, ¿sí? ¿Qué es la retroalimentación? Es esa información que me llega en respuesta a la salida, ¿sí? Que fue el producto que salió al medio, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la caída de las ventas de un determinado producto, puede ser el lanzamiento de un producto similar de la competencia, cambios en los gustos y preferencias de los consumidores con respecto a algunos productos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, chicos? Perfecto. Y Mari me parece que está siendo generosa, porque muchas veces lo que es la característica de entrada, proceso, salida y retroalimentación, hasta la podemos considerar como una sola, porque ustedes fíjense, hasta bien como lo explicó, es un circuito eso, es la entrada, el proceso y la salida. De lo que sale siempre hay una retroalimentación, ya sea una información, un producto. Entonces, hasta sería recomendable que lo consideremos como una característica. Sí, exactamente. Por eso en realidad dije entrada, proceso, salida y retroalimentación. Bueno, por otro lado, otra característica es la equifinalidad. ¿Sí? Una vez que se identifica un objetivo, así como explicó Sol, describiéndolo con todas sus características, ¿sí? Los elementos del objetivo,
acá yo puse como ejemplo, incrementar un 10% las ventas de golosinas en el plazo de un año. Esto creo que ya lo dijo Sol al principio. Bien definido el objetivo, se pueden elegir hay distintas alternativas para lograrlo, ¿sí? Esto sería la equifinalidad, llegar a un estado deseado, ¿sí? Por distintos caminos, ¿sí? Acá un ejemplo sería, bueno, cómo lograr ese incremento en las ventas, un 10%, ¿sí? De golosinas en el plazo de un año. Bueno, podría ser aumentar la publicidad y promoción en todas las cadenas de supermercados, kioscos, o bien disminuyendo el precio de las golosinas para que de esta forma uno sea más competitivo. Estas dos alternativas me va a llevar a lograr el mismo objetivo, ¿sí? Podemos tener otras alternativas también. Acá tenemos, bueno, acá pusimos dos ejemplos. ¿Está claro lo que es la equifinalidad? Bueno, entonces sigo. Otra característica es ciclo de eventos o acontecimientos. ¿Qué pasa acá? Lo que ingresa, ¿sí? La energía que ingresa al sistema, vuelve a salir en energía, vuelve a ser energía de entrada, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que Arcor procesa y obtiene el producto final, que exporta al medio, nuevamente ingresa esa energía de ese producto final a través de recursos financieros, ¿sí? Dinero, ¿sí? Dinero que es lo que utiliza para Arcor para volver a iniciar el ciclo de productos, ¿sí? De volver a entrar materia prima, todo lo que entra al proceso, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, y después por otro lado... Yo el comentario te aviso. Bueno, y después por otro lado, tenemos que acá también elegimos esta característica que es entropía negativa, porque hubo muchos errores y por ahí es medio complicado entenderla, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá hay hay un proceso de los sistemas abiertos en los cuales puede haber un movimiento, ¿sí? Algo que detiene y revierte un movimiento entrópico, ¿sí? Que es hasta la destrucción o muerte del sistema. ¿Qué pasa? Para evitar esto, ¿sí? Esto sería la entropía. Para evitar esto existe la entropía negativa, que detiene ese proceso a través de la acumulación de energía. ¿Y qué es la acumulación de energía? Por ejemplo, en el caso de que Arcor se estoquee de materias primas o de productos ante una eventual crisis financiera. O bien prevé el lanzamiento guarda información para el lanzamiento de un nuevo producto, teniendo en cuenta que la competencia está por sacar un producto, bueno, que sea en este caso competitivo para la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Es un poco difícil por ahí. Yo capaz que mientras piensan y hacen preguntas, me gustaría... Sí. Yo no lo entendí muy bien. Si podés repetir la explicación. A ver, todos los sistemas, todos los sistemas abiertos tienen la capacidad de poder revertir el proceso entrópico. ¿Qué es el proceso entrópico? Es el movimiento del sistema hacia el desorden, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? La manera de revertir esto es a través de la entropía negativa con acumulación de energía, ¿sí? Que puede ser, ya te digo, el ejemplo sería estoquearse de materia prima, de productos, antes en una crisis económica, o bien guardar información, hacer una investigación de mercado para poder utilizarla en el momento oportuno para poder lanzar un nuevo producto. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Capaz, Bien. Mari, mirá, yo siempre cuando damos la clase, porque es una característica que, como bien dices, nos equivocamos bastante, es difícil, y tener ejemplos nos sirven. Como bien Mari explicó,
siempre ustedes acuérdense esto, que cualquier sistema, ya sea, imagínense el cuerpo humano tiende, o sea, cuando se enferma o tiene un ciclo de vida, tiende a su, digamos, a un ciclo de vida que evidentemente tiende hacia su muerte. Lo mismo pasa con las organizaciones, tienen un ciclo de vida porque son sistemas. Bueno, todos los sistemas, la característica de lo que explica Mari de la entropía, es esa tendencia que tienen hacia la destrucción, hacia el desorden, hacia la desorganización, que si no se logra revertir, conduce hacia la muerte. A ver, si nosotros nos enfermamos y entramos en un proceso, no sé, con fiebre y eso, y no logramos revertirlo, termina, digamos, en lo que es la muerte, así por así decirlo muy drásticamente, ¿no? Lo mismo pasa con las organizaciones. La entropía justamente es ese movimiento hacia el desorden, desorganización, por eso a veces, vieron muchas veces que decimos, estamos en un círculo entrópico, es como que no le podemos encontrar la vuelta. Ese es el concepto de entropía. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace la entropía negativa? Es esa capacidad que tienen las organizaciones de poder revertir eso. ¿Cómo lo hacen? Con la acumulación de energía. Ejemplos, por ejemplo, hace muchos años, y Nini lo sigue haciendo si ustedes van, conocen Nini, el supermercado, este mayorista que queda en 25 y 520. Bueno, a veces, por ejemplo, me acuerdo que hará 2 o 3 años había un fuerte problema con el precio de la yerba, que se estaba disparando un montón. Entonces vos cuando ibas a Nini, ¿qué veías? Que abajo no había yerba disponible para que puedan agarrar las personas, pero arriba, vieron que ellos tienen grandes, digamos, estantes que ponen un montón de yerba, estaba, pero no, repleto de yerba. Entonces, ¿qué nosotros podemos analizar de eso? Justamente, ¿qué es lo que estaba haciendo Nini? Se estaba estoqueando, estaba acumulando energía, en este caso en forma de yerba, de materia prima, para que en el momento cuando los precios suban, ellos iban a bajar esas yerbas al precio, digamos, que nos iban a cobrar, pero ellos lo habían adquirido a un precio muy por abajo. Entonces, esto es un ejemplo que podemos utilizar para, por ejemplo, explicar entropía negativa. O si no, por ejemplo, imagínense una empresa como Arcor, en este caso, que tiene un montón de competencia, capaz que descubre algún nicho de mercado que es, digamos, satisfactorio, digamos, tienta a poder invertir en hacer algún producto, y lo va desarrollando, ¿no? Y esta información y el producto en el momento oportuno lo pone en el mercado. ¿Para qué? Para la competencia desestabilizarla. Entonces, estos son ejemplos que los podemos usar para el caso de entropía negativa. Como para aclarar un poco. ¿Les quedó alguna duda con esto? Es importante esta característica, por eso damos muchos ejemplos. Bueno, continuemos. ¿Qué pasó? Yo tenía entendido que entropía negativa era cuando entraba, digamos, en desorden, pero, digamos, de eso que vos dijiste de Nini, de estoquearse, ¿por qué sería, digamos, si no había entrado en desorden el sistema, digamos? ¿Por qué sería un ejemplo de entropía? No, sí, a ver, vos interpretalo de esta forma. Justamente, digamos, la escasez, en este caso que había de yerba, o sea, Nini, ¿qué hizo? Previó, vamos a idear este ejemplo que estamos planteando, previó esta situación que se iba a suceder en un futuro del precio de la yerba. Entonces quiso, en el momento actual, se estoqueó, compró más yerba de lo habitual, para que en el futuro, cuando pase la escasez de yerba por el alto precio que tenía esta, ella pueda seguir respondiendo, bajando las yerbas a las góndolas y poder mantener su funcionamiento. O sea, ¿por qué decimos que entró en un proceso entrópico? ¿Por qué? Porque si no lo hacía, en este caso, se iba a desabastecer de yerba, que era lo que estaba sucediendo en el resto de los supermercados. Digamos como que hizo un movimiento previo para no entrar en entropía. Claro, en este caso pudo prever, pero, a ver, no nos quedemos nada más con esta idea, capaz que no quiero confundir, pero justamente todas las organizaciones tienen esto. Por ejemplo, imagínense esto, la competencia, otro supermercado lanza un producto, y esto genera en la organización ese movimiento, ese nueva búsqueda de alternativa. Bueno, eso es lo que es la entropía, es la desorganización, que si no se logra revertir, ya sea por alguna estrategia como esta que planteamos, como nueva información o un nuevo producto, genera la destrucción de las organizaciones. Ok, gracias. Por ejemplo, también Sol puede ser, Sol Mara, chicos,
puede ser cuando muchas empresas tienen grupos electrógenos y que si se corta la luz, si no tuviesen ese grupo electrógeno en el cual acumula energía de reserva, se corta toda la producción, o mismo cuando están con computadoras, si no es producción en sí o lo que sea, y cuando se corta la luz, esa energía almacenada permite que el sistema siga funcionando. Perfecto el ejemplo. Y se llama negativa, ante la consulta de Agustín, porque como explicó Mara, la entropía es la tendencia a la destrucción, y se llama negativa porque la revierte. No me meto más, perdón, Mara. Exacto. No, perfecto. ¿Quedó claro, chicos, lo de entropía? Bueno. La última característica, la última característica que les voy a nombrar es codificación, ¿sí? Toda la información no ingresa al sistema, ¿sí? Es aquella que es calificada, es relevante. Por ejemplo, sería el control de las materias primas antes de empezar a procesar, ¿sí? A que ingresen a lo que es el proceso de producción. Sería otro ejemplo, puede ser el control de calidad de los productos una vez que están terminados, ¿sí? Antes de que salgan al medio, es decir, de que se pongan a la venta en lo que es el proceso de distribución en supermercados, almacenes, bueno, todas las grandes cadenas, se hace un control de calidad del producto. Eso sería lo que es la característica de codificación. ¿Alguna duda, chicos, de esto? Disculpa, ¿puedes repetir la última? La codificación, ¿qué significa? La información, ¿sí?, que ingresa al sistema no es toda información calificada, sino vamos a utilizar la información relevante, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del control de materias primas, ¿sí?, antes de empezar a utilizarlas en el proceso de producción, ¿sí? El control de calidad de los productos, antes no sé, de las golosinas o de las mermeladas, bueno, galletitas, todo lo que hace Arcor, el control de calidad se hace todo un control antes de que salgan al mercado, ¿sí? De que se empiece el proceso de distribución de los productos. ¿Se entendió? Sí, yo creía que era información, digamos, que entraba a Arcor, no que salía. En realidad es como se codifica, ¿sí? Una vez que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es lo que es el control, ¿sí?, que tiene. No, puede ser que codificación se lo llame de otra manera. No, codificación la vemos con otro nombre, Sol. No, estoy buscándola. Ay, perdón. Estoy buscándola, pero no, está bien. La codificación es eso, justamente. Puede ser de información de entrada o salida, es el control Claro. que se hace, porque imagínense que entra toda la información. Es control de materia prima, control de calidad de los productos. Estoy buscando por si hay algo que se nos pasó. No. Pero es eso, fundamentalmente. Claro, también a lo que hace referencia es que si bien entran cosas del medio ambiente a la organización y la organización lo saca, es que no entra todo. No entra, imagínense todas las variables y toda la información y toda la energía que está dando vuelta alrededor de una organización, de un sistema. Es imposible procesar y hasta irrelevante captar toda la información, y la codificación es esa selección de información que entra y que saca el sistema. Tal cual. Y ahí también es muy importante el tema del filtro, porque justamente al límite que explicó Lisandro, que funciona como filtro, permite que entre la información relevante, no toda la información, porque imagínense si toda la información que entra a la organización, estarían todo el día pensando y tratando de ver qué información es relevante y qué no. Entonces, por eso mismo, cuando lo definimos, decíamos que es la información calificada, sí, la relevante, no toda la información, como decía Lisandro. Perfecto. ¿Quedó claro eso? Chicos, ¿alguna duda tienen de las características?
¿Qué les pasó con esta pregunta? Es más complejo, o sea, definir las características como sistema que como entidad, creo, ¿no? ¿Tuvieron problemas para definir este punto, para dar ejemplos de las características? Yo vi bastantes errores en esta respuesta, pero bueno, no sé cómo les fue al resto. Acá dicen que me costaban los ejemplos. Bueno, Lourdes, pueden hablar, chicos, no escribir por el chat. Y los ejemplos siempre, por eso nos tomamos la clase de hoy para explicarlos. Siempre los ejemplos es difícil a veces poder articular la teoría con el ejemplo. La pregunta consiste en las dos cosas, así que es muy importante. Yo creo que una vez que uno entiende el concepto, es mucho más fácil aplicar el ejemplo. Por eso, bueno, nos destinamos para explicar y recabar cualquier duda que tengan. Bueno, ¿alguna duda más de esto, chicos? ¿No? ¿Nadie para comentar nada? Bueno, seguimos entonces, cualquier cosa la anotan y al final seguimos con alguna duda. La última pregunta, que más o menos es un poco de lo que charló Mara en la pregunta, en la característica 1 y 2, era que tenían que graficar el funcionamiento de la organización como sistema abierto. Entonces, ¿qué hicimos? Justamente el gráfico es eso, es una entrada, un proceso y una salida, y la retroalimentación. Por eso esa característica la metemos ahí porque vemos que funciona justamente como un sistema. ¿Qué es lo que entra Arcor? Como entradas, ¿qué es esa entrada, esa energía? Hablamos de recursos humanos, todas las personas que trabajan en Arcor, hablamos de recursos financieros, todo el dinero que ingresa por la venta de los productos que hacen, que les sirve, como explicaba Mara, el ciclo de eventos, que les sirve para volver a producir, para que salgan productos y que vuelva a entrar dinero, los recursos tecnológicos, toda aquella tecnología necesaria para poder realizar el proceso productivo, recursos naturales, por ejemplo, no sé, la energía con la que trabajan, información, fundamental. La entrada de información es fundamental. ¿Por qué? Porque esto surge a través de la retroalimentación, lo cual permite tomar decisiones y quizás revertir un proceso si está mal. Aparte, información no solo nuestra de la retroalimentación, sino también información proveniente del mercado, de su ambiente específico, por ejemplo, de sus competidores, proveedores, clientes, cambios en los gustos, preferencias de productos. Todo eso entra. Y también que entra justamente lo que es la materia prima y los insumos para poder desarrollar el proceso productivo. Después tenemos este proceso de transformación, de entradas y salidas, que hasta podríamos acá, estuvimos casi tentados de poner el concepto de caja negra. ¿Se acuerdan que es una característica también de las organizaciones como sistema abierto? Que es, podríamos haber reflejado ese concepto, porque a nosotros en este momento no nos interesa saber cómo es el proceso de todo, digamos, la producción de las golosinas, de los alimentos, de los jugos, lo que sea. Entonces lo podríamos haber reflejado como el concepto de caja negra, que no estaría mal. Y después, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que sale como salidas? Bueno, ahí justamente en el trabajo práctico decía que salían más de 600 kilos diarios de golosinas, chocolates, caramelos. Si entraban en la página de Arcor también decía que había alimentos como jugos, leches, fideos, galletitas, salen personas capacitadas, también salen decisiones, salen clientes satisfechos. Son todas las salidas que nosotros identificamos que puede tener Arcor. Y bueno, ¿qué es lo que hay? Hay una retroalimentación, y abajo pusimos, por ejemplo, la retroalimentación puede ser que disminuye la venta, no sé, supongamos de las golosinas, de las galletitas, o lanza un producto similar a la competencia, o los clientes no están satisfechos, por lo tanto no están comprando determinado producto. Entonces, toda esta información entra al sistema nuevamente, ¿para qué? Para que se tomen decisiones y se reviertan los precios, ya sea se bajen los precios, se cambie no sé, capaz la receta de algún producto en caso de que no se esté vendiendo, etc. Esto es lo que había que hacer en la pregunta 5 de graficar la organización como un sistema abierto. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Disculpa, Sol, ¿podés repetir el ejemplo que diste de caja negra? Sí, caja negra es una característica que tienen las organizaciones como sistema abierto,
que a ver si la tengo para leérselas, que justamente lo que dice el concepto de caja negra es que no importa lo que hay adentro. A ver, nosotros cuando hablamos del proceso de ARCOR, la verdad es que no podemos ponernos a detallar cuando decimos el proceso de transformación de las entradas en salidas, cómo es todo el proceso de producción de las galletitas, de las golosinas, de los jugos. Entonces, cuando, digamos, las variables que están en el proceso, en este momento al que está realizando el análisis, no le interesan, se puede nombrar el concepto de caja negra. Es cuando sabemos que hay un proceso, pero lo que hay adentro del proceso, en este momento nosotros no lo vamos a analizar, que es eso lo que les digo, el proceso de cómo se hace un producto, por ejemplo. Lo que sí nos interesa es lo que entra y lo que sale. Entonces ese proceso a veces se define como caja negra, estoy buscando la definición, a ver si la encuentro. Dice, caja negra, lo que encuentran en Barcos, dice, es solo un elemento de representación formal, como sinónimo de la esencia de los sistemas. Los elementos son cosas o objetos que tienen entidad, o sea, y tienen, bueno, sí, sigue. ¿Qué es lo más importante? Saber que lo que está en el proceso en este momento no lo vamos a analizar. ¿Quedó claro? Sí, yo creo que hubo bastante confusión con el tema del proceso de transformación y después con la salida que tenía que ver con las golosinas y demás. Por ejemplo, a mí me pasó que yo puse tanto en el proceso como en la salida el proceso de la elaboración de esos productos. Después en la salida puse algo similar, pero ya los productos como elaborados, como ya finalizados. Sí. Claro, te entiendo. Bueno, vos igual pensá esto, que no veo los nombres de quién me habla, pero bueno, pensá esto, que las salidas no solamente son productos, sino también es como yo les digo, son decisiones. O sea, los productos es una salida, es una, pero hay un montón de otras salidas. Y ese proceso, bueno, en esta instancia, o sea, cuando nosotros estamos ahora, la verdad es que no nos interesa cómo es el proceso de producción. Por eso capaz de utilizar el concepto de caja negra, entiendo en lo que te confundiste. No te preocupes, lo importante es aprender para ya no cometer el mismo error, se refiere a eso. Sí, ahora me quedó mucho más claro. Y lo que me entró un poco en duda ahora es el tema de qué sería en este caso recursos naturales. ¿No tiene que ver un poco con lo que sería la materia prima o es algo diferente? Sí, no, a ver, recursos naturales y energéticos, a ver, a veces, no sé, el sol, la tierra, el agua, nos referimos a eso, a ver, el agua, si bien nosotros pagamos, el agua no es, vieron cuando nosotros vimos los recursos, yo lo puse más relacionado con este concepto. El agua no es un bien propio, sino nosotros pagamos por el uso. Bueno, en este caso cuando me refiero a eso, el agua se requiere para el proceso productivo, entonces con eso me refería, el agua, no sé, la luz, por dar un ejemplo más para otra entrada de información. Bien, ahora entendí, gracias. Y lo otro por ahí que yo quería aportar también es que, no sé si ha quedado muy claro, perdón si soy reiterativo, pero también entiendan que la etapa de proceso de transformación entre entradas a salidas, dentro de una organización, no es que decimos hay un proceso, son muchos procesos que interactúan, y ahora en el correr de la materia van a ver también algunos cuantos procesos que se van a dar cuenta que hay unos de producción, hay otros procesos que son, como dijo Sol, de tomas de decisiones, hay otros procesos que son de otra índole, que ahora se me viene a la cabeza, y que no todos usan todos los recursos. Materia prima va a servir para el proceso de producción y va a salir un producto terminado, llámese en este caso una golosina. Pero por ahí el financiero va a estar en otro proceso, digamos, no es tan lineal todo. Y lo otro que quería comentar, que yo también lo vi mucho, perdóname que te interrumpa de vuelta, No, está perfecto. en el tema de retroalimentación, yo vi muchos casos en los cuales ponían como retroalimentación la palabra retroalimentación. Y a la hora de hacer un trabajo práctico, la retroalimentación tiene que ejemplificarla. Parece medio redundante o medio tonto lo que digo, pero muchos casos que estuve viendo ponen el cuadrito como lo tiene acá Sol, que se les pone en la filmina, y después dice retroalimentación sin la descripción, por ejemplo, que tiene Sol acá abajo, que dice información. Yo también lo vi mucho. Y lo otro, relacionado a las características también, que noté, es que es muy parecido a lo que Mara les comentó de la descripción de entrada, proceso y salida, que lo tomaban como 3 características distintas. También lo noté, por ejemplo, en la diferenciación, que hablaban como una característica de diferenciación interna, por ejemplo. Si hablamos de la característica de diferenciación, tenemos que hablar de las dos, si tomamos una característica. Son completas las características, si no quedan parciales las descripciones.
Yo los que corregí y vi ese error se los mandé por mail explicándoles. Eso era nomás. No, está perfecto la aclaración. Me parece, bueno, nada, estamos predispuestos en realidad, a todas las preguntas que quieran hacer del práctico. Esto lo vamos a colgar, como siempre, en el campus con la clase de hoy, así, si bien esto está bastante gráfico, tienen la explicación de nosotros. Pero bueno, a ver, esta era la forma que consideramos, si bien se puede realizar de muchas maneras. Siempre acuérdense que en administración, si está bien justificado y es coherente, puede estar bien, si no es una barbaridad lo que está puesto, pero es la forma que consideramos que está bien el trabajo realizado. Yo tengo una consulta, Sol. Sí. Cuando hablaron de los límites, que ahí estabas hablando de diferenciación, Lisandro, y en los límites ustedes hicieron referencia solamente a límites geográficos. ¿Está bien en ese caso que lo pongas como una característica en límites organizacionales y que solamente hables del límite geográfico? Yo en su momento hablé de los límites como característica de la organización. Claro, pero cuando hablábamos de los límites, hablábamos que hay límites geográficos y límites que tienen que ver con la presencia de la organización en ciertos lugares. Como En el puede caso ser. de las características como organización, como entidad. Claro, porque vos recién estabas hablando de la diferenciación, que poner una sola parte de la diferenciación estaba como incompleto. En este caso, en los límites, si solamente ponemos que la organización tiene límites y solamente ponemos los límites geográficos, esa parte no estaría incompleto también, porque falta la otra parte de los límites. ¿Podés? Perdón, dale, Sol. No, dale. No, porque en las características, como es, por ahí decime si no sé quién está hablando, me pasa lo mismo. Perdón que no te diga el nombre, pero no me sale acá. Jimena. Perdón, ahí está. Los límites que expliqué yo habla de los límites físicos de la organización. Claro, pero hiciste referencia solamente a lo geográfico, a la parte en donde está ubicada la empresa. Claro, eso sí sería lo físico, a eso referencia. Claro. Límites, el concepto de límites no es más amplio cuando se habla de límites de la organización. No está mal, a ver, estoy buscando las características de barcos. El concepto de límite abarca, no solo... Diferencio lo que son las características de límite según entidad social, y la característica del límite como sistema. Claro, es otra cosa. Que ahí hablaba de la diferenciación interna y externa. No te estoy respondiendo con lo mismo y siendo redundante, sino que hay una diferencia entre una característica de otra, pese a que se llame igual. Una cosa es que posean límites y otra es los límites del sistema. No te quedó muy claro, ¿no? No, justo no tengo las cosas acá. Pero no, igual a ver, yo capaz para aclarar un poco. El concepto de límite, Lisandro lo explicó para hacer referencia al límite físico, geográfico de ARCOR, en este caso. También hay otros límites que están presentes en ARCOR y no necesariamente son los geográficos y físicos, o sea, es el límite quizás que separa la organización del entorno y de otras organizaciones, que puede ser un límite que no es físico, sino es del nivel de donde se reconoce, o sea, por eso puede ir más allá del límite geográfico, ¿no? No sean capaz o sea, se buscó poner un ejemplo que clarifique, pero no sean tan tajantes, tanto, o sea, la característica de las organizaciones como sistema abierto es que el sistema tiene límites. ¿Límites por qué? Porque tiene un suprasistema que lo contiene, o sea, el sistema puede ser considerado como parte de un sistema mayor. Entonces, obviamente hay límites entre ese sistema y la organización que también la consideramos como sistema. Pero a ver, no sean tajantes en la parte que es solo límite geográfico, solo. Los límites pueden ser físicos y también, como hablamos, hasta dónde se reconoce la organización, el prestigio que tiene, el límite que tenga entre ella y su competencia, y entre el entorno. Bien, buenísimo. No me quedaba claro eso, si era necesario, cuando definías límites, poner sí o sí ambos, o se podía elegir uno solo, como en este caso, hablar de un límite. Ustedes acuérdense que en este caso nosotros estamos omitiendo un poco la definición, porque la estamos conversando, y entonces ustedes tienen que definirlo, y después lo óptimo sería dar un ejemplo lo más amplio posible.
No Bien. está mal poner 1 o 2, depende de lo que te pidan. Por ejemplo, si te piden, no sé, espacio organizacional, donde ahí vos tenés que desarrollar todos los distintos, ahí sí, te digo que va todo. Bien, Pero en buenísimo. este caso está bien. Gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta más? En el tema de los foros, yo vi que, porque justo quise preguntar algo y vi que un compañero había preguntado, pero que no le respondieron. Por eso no pregunté. ¿Ustedes están ahí viéndolo todos los días o cómo es? ¿Cuándo preguntó tu compañero? Sí, lo estamos tratando de ver todos los días, también generando propuestas nuevas, pero sí, hoy entramos, o sea, no creo que haya pasado más de, tuvo fin de semana, no sé cuándo preguntó. Me parece que un miércoles, porque yo, bueno, ayer o antes de ayer me fijé porque tenía una duda y justo había preguntado eso. Y como no respondieron, bueno, nada. Contame, ¿cuál busqué es por tu otro lado. duda? No, yo ahora la entregué, se me aclaró, era con la pregunta 5 de la película, del trabajo práctico de la película. Ah, bien. Sí, habitualmente, a ver, los vemos con un retraso de 2, puede ser días. Estamos ahora, lo que pasa es que ahora les vamos a contar una cosa que estuvimos conversando, estuvimos generando, otras ideas en función de lo que ustedes nos plantearon en la clase pasada, así que capaz que, bueno, nos pasó 2, 3 días sin contestarlo. Ahora nos fijamos, yo había entrado y no había visto ninguna, pero bueno, nos puede pasar bien. Igual más allá del foro también tienen otra forma obviamente el foro es una herramienta, pero también tienen la posibilidad de escribirnos a cualquier dirección de mail, o bien a donde entregan el trabajo práctico, chicos, a la dirección de la comisión. Ah, bueno, genial, genial. ¿Sí? Lo voy a tener en cuenta entonces. ¿Y cuál era la duda igual? Así ya te la sacamos. Espera que la estoy buscando. Bien. La pregunta 5 hablaba... Ay, No lo tengo acá el práctico. ya te la digo. Sí, bueno, mientras vemos la pregunta 5, ¿qué les pareció el práctico de McDonald's de la película? ¿Les pareció buena, aburrida? La película bastante interesante, Buenísima. muy interesante, muy buena. Yo la Me tenía ahí encantó la película. sí, yo la tenía que en algún momento la iba a ver y la iba pateando y bueno, y con esto la vi y es muy buena la película. Ahí Bien, está, si ahí lo nadie... encontré. A ver. Perdón. No, justo encontré porque pregunta, desarrolla el concepto de espacio organizacional que aparece presente en la película, ¿por qué manifiesta Ray que McDonald's puede vender lo que quiera? Muchos les pasó que no encontraban esa parte y creo que dice McDonald's puede ser lo que quiera cuando le habla en el baño al final de la reunión. Y nada, era sobre eso la duda más que nada. El concepto y todo, bueno, costó un poco, pero lo pude resolver. Espero que esté bien, no sé si después se va a corregir eso. Y la complicación no entendí bien cuál era que se te había presentado. No, eso, me costó encontrar eso, el concepto en la película. O sea, me puse a verla de vuelta y bueno, puse lo que entendí. Bien. Bueno. Ahora después lo vamos a corregir y vamos a también hacer un barrido de todas las preguntas de esta forma, entiendo, que como hicimos con Arcor. Disculpa, yo tenía una... Sí. No, disculpa, terminá de decir lo que ibas a decir. No, eso que vamos a hacer, la idea con McDonald's, todavía no lo charlamos, pero entiendo que vamos a hacer así para que todos se queden tranquilos y entiendan la forma que había que contestar la pregunta. Haremos algo similar a esto que estamos haciendo con Arcor. Yo tenía una duda acerca del último test, no sé si te la puedo hacer ahora. Sí. Te la leo, mira, es la 13, dice, Fayol tenía una concepción formalista de la autoridad y no consideraba las variables de conducta y de comportamiento. No la entendí yo, quería saber si lo podías explicar. Verdadero.
A ver, Fayol, ¿por qué te decimos que tenía una concepción formalista? Porque justamente, o sea, no consideraba, o sea, a diferencia de Mayo, justamente, que Mayo que consideraba al individuo en grupo, que se acuerdan todo el experimento que hizo que variaba un montón de cosas y las personas no, o sea, no modificaban nada más su actitud, su conducta como un estímulo a lo económico, sino que respondían a otras variables. Ahí es donde se consideraba al individuo más allá de considerarlo un hombre económico, sino como un hombre social, con una pertenencia a un grupo. Ahí es esa última parte de la oración que nosotros ponemos, ¿sí? Que Fayol no consideraba al individuo más allá de considerarlo un hombre económico, la misma posición que planteaba Taylor, que los consideraban de esa forma. Y tenía una concepción formal de la autoridad, porque él consideraba que la autoridad, ¿cómo él la definió? Era el derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer, que estaba, digamos, en la estructura de la organización, digamos, no consideraba otra variable que no fuera ese concepto, ¿sí? Por eso él define la autoridad de esa forma, como el derecho, el poder a mandar y el deber de hacerse obedecer. ¿Quedó claro? Más o menos, pero sí un poquito más claro me quedó. ¿Qué es lo que no te cierra? Lo de, no, ¿puedes repetir lo que decías de que consideraba al hombre como Claro, que a vivía? ver, justamente una de las similitudes que tenían Taylor y Fayol eran que consideraban al hombre, digamos, como un ser económico, como una persona que nada más le interesaba el dinero, que no le interesaba la pertenencia a un grupo, por ejemplo, en el trabajo, que los definían como hombres económicos, justamente de esa forma, como que no tenían ningún tipo de motivación, de iniciativa, por lo que era una satisfacción en el trabajo, estigma, pertenencia a un grupo. En cambio, Mayo, no, justamente considera lo contrario, porque considera al individuo como que forma parte de un grupo en el trabajo, con las variables que no solamente la plata es lo que lo mueve, sino también distintas, digamos, necesidades de pertenencia, sociales. Entonces eso, en la frase lo que nosotros ponemos es que Fayol era verdadera, Fayol tenía un concepto formal de la autoridad, que es eso que te expliqué, y no consideraba las variables de comportamiento de las personas, como que no importaba cómo se sienta, digamos, por así decirlo, el individuo, o sea, consideraba nada más que le importaba la plata. ¿Eso se puede tomar como un enfoque más empírico o me estoy confundiendo? Porque yo más o menos lo relacioné con eso. Ustedes acuérdense que porque me parece que hay dudas con esto, cuando nosotros hablamos de un enfoque empírico versus un enfoque científico, es justamente que el enfoque empírico se basa en la observación. Por eso la crítica que se les hace a Taylor y a Fayol también es que ellos pregonan tener, digamos, críticas, ¿sí? Por hablarlo muy por encima, ¿no? Que ellos pregonan tener un método científico, pero cuando en realidad es un método empírico, porque se basa en la observación, o sea, de científico como que no tiene mucho. A eso se refiere cuando hablamos de método científico y de método empírico. ¿Quedó claro? Entonces, digamos, Sol, digamos, se puede decir que en la administración todo, digamos, es en cuanto al método empírico. No, porque digamos, hay métodos científicos, por ejemplo, para un montón de cosas. A ver, lo que explica Taylor en sus principios es que busca la creación de un método científico. Todo es empírico y científico. O sea, no generalicemos en administración con lo que hablamos de las escuelas clásicas. Se me fueron todos. Hoy los empiezo a ver. Bien. Bueno, a ver. Perdón, Sí. Cintia está levantando la mano. Por ahí se confundió, querías consultar algo. Cintia Carbuto. Sí, no, me confundí, la levanté hace un rato, en realidad con la pregunta anterior, por eso no quería, era el tema de la pregunta de McDonald's, donde el chico anterior, Fernando, creo, no me acuerdo el nombre, había dicho que no había encontrado esa parte, y es porque yo tampoco la encontré, porque no es exactamente la cita textual, lo que yo entendí. No dice exactamente eso, entonces era difícil encontrarlo porque las mismas palabras no se usaron. Bien. Yo entendí. También igual pienso que estaba en la última parte donde ellos estaban
cuando le hace la compra del nombre y le da los cheques a cada uno y van al baño, ahí le dice que en realidad lo que valía era el nombre. Eso es lo que yo entendí. Es que está perfecto eso. A veces uno quiere capacitar algún pedacito puntual para que identifiquen a qué nos referimos, pero con eso justamente lo que decía, bueno, ya igual le entregaron todos, que con lo que decía es que por el nombre que tiene, o sea, lo que se quería identificar, digamos, el fundador, no me acuerdo acá, Ray, el nombre, que lo terminé, nada, no me terminó siendo muy amigable el sujeto ese, como se portó con los hermanos McDonald's. Sí. Pero justamente lo que decía es eso, que con el nombre, por ser McDonald's, digamos, podía vender lo que quiera, porque esto es la importancia del nombre, de cómo era reconocida, la marca que generaba. Si quería, podía poner cualquier cosa y la gente iba a ir igual. A eso Bien. apuntaba la pregunta. Yo lo relacioné, perdón que me... Yo lo relacioné como que la gente se sentía como identificada con el nombre McDonald's y no con el nombre Kroc, porque él dice que no iría a ningún Claro. lugar a comer, un lugar que se llame Kroc, pero sí iría a un McDonald's de cualquier cosa. Claro. Sí, sí, También lo porque mismo. lograr... Claro. No, te escucho, Sol. No, que está perfecto eso que dicen, es justamente lo que se apuntaba con la pregunta. Listo, bueno, no, era esa la acotación que quería hacer, por eso había levantado la mano cuando están hablando de eso, pero quedó en el medio de la otra pregunta. Está bien. Yo de acá no veo nada, simplemente mi cara, la de Mar y la de Lisandro. Así que más que eso no puedo. Bueno, espero que la verdad les haya servido esta clase que destinamos bastante, ya va, hace 1 hora y media que estamos charlando, pero nos Profe. pareció... ¿Sí? Perdón. ¿Se escucha? ¿Sí? Vuelvo a la pregunta anterior, perdón, que no, me quedé atrás, con el tema de que McDonald's podía vender lo que quería. Yo lo vi como que él quedó asombrado, Rey quedó asombrado por la eficiencia y lo rápido que era en la comida y lo que era el sistema de la empresa de McDonald's. Porque para mí no tiene que ver con el tema del reconocimiento y el nombre y todo eso, porque cuando él plantea eso, McDonald's no era tan conocido como es ahora. ¿Me explico? Sí. Sí, te entiendo perfectamente. Yo igual, está bien, a ver, si vos lo planteás de esta forma, vamos a ver la justificación. Okay. Nosotros lo que apuntamos con esto, justamente, pues se acuerdan que en una parte de la película, él va a otros McDonald's que habían puesto carteles y querían vender pollo y otras cosas, de maneras diferentes que la que era digamos, la estandarizada. Y justamente nosotros lo que apuntábamos con esta pregunta, era a resaltar un poco el tema del nombre, lo que nosotros vemos en la administración, el tema del nombre, de la imagen, que por eso, o sea, vos decís, voy a McDonald's, bueno, ya, o sea, no se duda, y cualquier persona compraría cualquier cosa que venda McDonald's, porque es reconocida por el nombre que tiene, por el prestigio, por lo que generó, y es verdad eso que decís, esas ideas de eficiencia, vos vas y lo ves de esa forma, así que no está mal tampoco, nosotros lo apuntamos por otro lado la pregunta, pero también está bien. Permiso, yo quería contar algo. Yo vi la película y después vi un informe viejo de History Channel, y como que en la película, yo cuando terminé de ver, también me generó rechazo este tipo Ray, porque como que los tipos se veían re buenitos y los personajes Igual serían como esperen, claro, esperen, a ver, fue una sensación que, a ver, un domingo vi la película, terminó la película y dije qué malo que es, pero a ver, también implica la película otros conceptos de lo que es el negocio, los hermanos McDonald's estaban muy arraigados a no querer, digamos, cambiar nada de su negocio definido, y generaba estas cosas, tampoco es que no lo querramos, simplemente en ese momento no era muy amigable. No, claro, pero bueno, después, por otra parte, vi como que en el momento que Ray empezó con todo este negocio, como que decían que en el contrato él estaba desesperado por el contrato, por eso había firmado y no había visto bien el tema de las ganancias, y eso conllevó a otras cosas, bueno. Pero en fin, Sí. después del informe me cambió un poco la imagen que me había quedado de la película. Bueno, bien. Bueno, no, la verdad que nos alegra, fue una película que propuso Lisandro, así que la vimos todas, nosotros no la habíamos visto,
Así que nos pareció que está bueno para meter algo diferente de las escuelas que vemos. Y ahora lo que queríamos hacer, antes que se nos vaya mucho más y nos dispersemos, pasar a la última filmina. No veo a Lisandro, que está por ahí también, ¿no? Sí, estoy acá. Ah, perfecto. Esperen que pase acá. Bueno, a ver, terminamos acá, perfecto. Avisos parroquiales, como lo llamamos nosotros. A ver, ¿qué estuvimos haciendo? Con esto que nos plantearon, la verdad es que, como le dijimos la última clase, creo que esto es muy difícil, tanto para ustedes como ustedes alumnos, como para nosotros docentes. No sé, estar hablando de una máquina, preparar un montón de trabajo para que se entienda, para que sea claro, corregir los trabajos prácticos. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esta sugerencia que ustedes nos dijeron que querían, porque aparte nos parecía justo, es verdad. No sé, yo tuve la oportunidad de corregir un par de trabajos que eran excelentes, y pensaba, mirá si no me hubiera tocado. Y hay un montón de trabajos que no los corregimos y están bien. Entonces, bueno, tomamos digamos, la sugerencia que nos hicieron, la retroalimentación, y decidimos que a partir de ahora los trabajos los vamos a realizar en forma grupal. ¿Por qué? Y ponemos 4 personas. ¿Por qué? Después les vamos a subir en el campus, que esto se van a ocupar los chicos, Mara y Lisandro, que la tienen un poco más clara que yo, distintas herramientas que ustedes pueden utilizar para realizar, para estas reuniones grupales y que necesitamos que tengan para la realización de los trabajos prácticos. Ponemos como 4 personas como máximo. ¿Por qué? Porque la videollamada que te ofrece el WhatsApp ofrece hasta 4. O sea, es una herramienta que la tenemos todos al alcance de la mano. También está lo que es la plataforma Zoom, esta que usamos nosotros es gratuita, pueden tener charlas así igual, con las mismas herramientas que nosotros tenemos por 40 minutos en forma gratis. Bueno, los chicos también hablan de subir los documentos al Drive, bueno, cosas que también seguramente ustedes conocerán, pero por si no lo conocen, nosotros se las vamos a facilitar. Entonces, a partir de ahora, todos los trabajos prácticos que propongamos van a ser en forma grupal. Ahora, los grupos los vamos a armar nosotros. ¿Por qué? Porque los chicos estuvieron haciendo, digamos, vieron que la última lista que subí en el día de ayer tenía la participación de cada uno en los trabajos prácticos. A ver, cuántos trabajos prácticos hizo el alumno, cuántos test de lectura hizo el alumno. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de buscar una forma de poder agruparlos de manera justa y lógica. Así que Lisandro se estaba ocupando de esto. Así que luego lo que vamos a hacer, vamos a subir en el campus la lista que va a tener los mails para que se puedan comunicar. Igual que ustedes tienen un grupo de WhatsApp, así que, pero bueno, por si alguno queda fuera de este grupo, los mails de cada uno, y van a tener un número, ese número les va a asignar el grupo al cual pertenecen. Entonces, la modalidad va a ser la misma que estamos haciendo ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Que con esto vamos a corregir todos los trabajos prácticos. Entonces, van a tener por mail, como las personas que nosotros les corregimos, tuvieron una respuesta individual, de punto por punto, en qué se equivocaron, qué podrían mejorar. Bueno, nos pareció útil lo que nos dijeron, entonces nos propusimos, bueno, corregir capaz un poco más, pero haciendo un pequeño esfuerzo nosotros, corrigiendo un poco más, y también un esfuerzo ustedes, que también aparte les va a servir, porque van a tener un montón de retroalimentación entre todos, los vamos a hacer en forma grupal. Entonces, a partir de ahora, ya entregan al de McDonald's, toda actividad que se proponga es en grupo, y con el grupo que tienen asignado. O sea, cuando se suba la lista van a tener tal persona, número 1, bueno, es grupo 1, grupo así, y es la forma que deben trabajar. Mari, Lisandro, no veo el chat, veo que está medio detonado. No, lo que están preguntando los chicos es si ellos pueden armar los grupos. Y... Como, Micaela, prácticamente ya armamos nuestro grupo. ¿Cómo, profe, perdón. Sí. Pasa que en el primer grupo, en el primer trabajo era en grupo, que era del COVID-19, entonces esos grupos ya quedaron armados, tenemos grupos de WhatsApp y pegamos buena onda. ¿Cuántos son los grupos? No sabíamos. En este caso éramos 6 o 7, pero
hay dos o dos que no contestan más, pero quedamos 4, ponele, que seguimos hablando y seguimos conectando y nos preguntamos y todo. Y creo que no soy la única. Profe. Sí. Nosotros también tenemos un grupo en el que somos 5, que es el que quedó hecho desde la clase, que nosotros nos comunicamos entre nosotros para todas las dudas o consultas de los trabajos. No, está bien. Yo, la verdad que los entiendo. Sí. Si no, de última, le damos lo charlamos un poquito nosotros y le damos una respuesta en estos días. Así analizamos bien estas alternativas, como nos dieron el otro día la inquietud de que querían devolución de todos, que es súper lógica y entendible. Lo charlamos para buscarle la vuelta a esta inquietud. Después lo charlamos nosotros y vemos cómo lo instrumentamos. ¿Te parece, Sol? Y se los avisamos obviamente o el miércoles. Hay muchos grupos que están en esta situación, que ya tienen grupo formado. Yo no tengo, por ejemplo, grupo. Yo el día que formaron en la clase falté. No, está bien, los que tienen. O son esos 2 casos nada más. Chicos. Están escribiendo por el chat por eso. Tengo grupo. Sí. Hagamos otra cosa, si no. No le decimos ni sí ni no, pero los que tienen grupo, que me manden un correo a mí con el nombre de los grupos. No quiere decir de que se va a respetar el grupo, sino para ver nosotros y tomar la decisión con información de cuántos grupos hay. ¿Les parece, chicas? Sí, yo de movida, vieron que siempre soy como más la mala de la película, me parecería que no, por una cuestión de que se organizaron las personas con un criterio. Pero bueno, no es mala y está bien, digamos, y también está bueno poder interactuar con otras personas, es una oportunidad para interactuar con otras personas diferentes a estas 4 que nos tocaron y nos llevamos bien y nos gusta cómo trabajamos, porque es así la vida, o sea, vamos a trabajar con personas que nos gustan, que no nos gustan, y hay que saberlo afrontar. Pero bueno, a ver, como dijo Lisandro, sin la decisión de hacerlo de una forma o de otra, mándennos, lo único que le pedimos que en 2 días, no más. No, pues es un segundo, tienen que mandar un mail a mi casilla. Por eso, al que le interesa, que lo mande mañana, si no ya consideramos que esa persona no está así, bueno, vemos si podemos respetar o ayudarlos un poco en esto que armaron, y si no, bueno, veremos como la idea que le proponíamos nosotros. Otra cosa, si me llegan a mandar el mail con el grupo, chicos, mándenlo solo a mi casilla para que no hacer lío y que haya información por todos lados. La casilla mía que está en el aula 24, lo mandan a mí que yo los recepciono todo. Y otra cosa, cuando me mandan el grupo, como no me acuerdo quién estaba comentando hoy de las chicas de que eran 7, pero ahora quedaban 5, pónganme los que están activos. Los que no están hoy en día en la cursada no me lo pongan porque no es información que me sirva. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Dónde está disponible tu mail? En aula 24, en el dato de ayudante, está el de Sola, el de Mara, el de, no sé si está el de Martín, pero el mío también, los 3 está seguro. Ah, bueno, gracias. Igual creo que es lisandro.vega @econo.nlp.edu.ar. Todos tenemos los mismos correos con el nombre y apellido. Ahí lo puso Francisco. Perfecto, sí. Está bien. Bien, buenísimo. Bueno, fuera de este tema, así vamos redondeando un poco. El miércoles también va a estar disponible el test de lectura número 6, que va a ser también de escuelas. A partir de las 12. ¿Cómo? No, a partir de las 12 de la noche hasta el viernes a las 12 de la noche. Perfecto. Ya están subidas las notas de todos los 5 test de lectura y el trabajo práctico de ARCOR. Como ven ahí, van a tener tienen algunos la modalidad de entregado y después le pusimos nota. El de McDonald's va a ser de la misma forma que esta. Vamos a ver si podemos ampliar un poquito la corrección, corregir en vez de 20, no sé, 30, 40. Vamos a ver si podemos. Si no, vamos a hacer lo mismo que hicimos. Y bueno, y a partir de ahora les digo que algo muy importante, sacando esta semana o considerándola, me parece, quedan 2 semanas para el parcial. El parcial va a ser el 22 de abril. Así que no se mueve, va a ser esa fecha. Vamos a ver qué nos dice el presidente el 12 con respecto a la cuarentena. Pero el parcial sigue en esa fecha, sea que podamos volver a clase, cosa que lo dudo,
o seguiremos por esta vía. Así que nos quedan 2 semanas, con lo cual es buen momento para el que no lo hizo empezar a retomar su lectura, su estudio, porque ahora viene Martín, lo que va de acá en adelante, va a dar cambio organizacional, que es un tema chiquitito, y después va a empezar con los procesos. Así que veremos si podemos realizar alguna actividad práctica de algún proceso, pero creo que esta va a ser nuestro primer corte hasta el primer parcial. Así que bueno, esos son todos los avisos estos parroquiales que nosotros los llamamos. La clase va a estar subida, si querés, Mari, dejarla de grabar ya, que ya esto es más... Ay, Sol, ¿te puedo hacer una Perdón, pregunta antes? Clara quiere hacer una pregunta. Sí, Ah, sí. 2 cosas en realidad. Uno, el trabajo de McDonald's lo puedo entregar hasta ahora de noche, ¿no? Pues yo no lo entregué. El trabajo de